Apocalipsis 2, del 3 al 7. ¿Lo tenemos? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En este texto podemos ver 4 puntos, que es, el primero es un halago, algo bueno. Dice, has trabajado arduamente, has sido paciente. Podemos ver un reproche, tengo contra ti. Podemos ver una instrucción, arrepiéntete. Y podemos ver una promesa, al que venciere. Así que vamos a ir al primer punto, que es el halago, ¿no? Cuando dice has trabajado arduamente, has sido paciente. Para muchos la obra de Dios forma parte de nuestras vidas. Pasamos tiempo leyendo, estudiando, orando, asistiendo a los cultos, invirtiendo en las personas que componen la iglesia, limpiamos, contamos la ofrenda, ayunamos, invertimos en proyectos misioneros, hacemos compra, pagamos los recibos, hacemos, por ejemplo, los ensayos de alabanza, otros preparan estudios, preparan cultos de oración, se van a buscar alimentos, se reparten a las familias que los necesitan, se mantienen al día las redes sociales, nos saludamos unos con otros, mandamos un mensajito, un WhatsApp entre semana con un versículo, con una canción de aliento y un largo etcétera de cosas que forman parte de la vida de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hacemos al menos 2, 3 cosas de esta lista, no? Y todo esto forma parte de ese halago del versículo que hemos leído, ¿no? Todas estas cosas son buenas. El versículo hace hincapié en estas cosas buenas. Has sufrido y tenido paciencia, has trabajado arduamente, y todo por amor de mi nombre. Como vimos hace unas semanas en los estudios de los jueves, el ejemplo de Marta, una persona que todo el mundo la tacha de ser una mujer terrenal, ¿no? Pero que en realidad vimos que ella estaba entretenida en cosas que estaban bien, preparando la cena para todos los invitados, para Jesús, queriendo tenerlo todo bien elaborado, bien bonito, limpio, para que todo el mundo estuviese a gusto. Ella estaba entretenida en lo bueno, pero ¿qué le dice Jesús? Que no era en lo mejor. Y el Señor dice, sí, yo veo todo lo que vosotros hacéis, todo está bien, todo es correcto, todo es lícito. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esto se encuentra en Lucas 10. Y es aquí donde entramos en el punto 2 del texto de Apocalipsis que os he comentado, el reproche. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. El primer amor. Has dejado. Has dejado da a entender que un día lo tuvimos. Has abandonado, has tomado la mala decisión de dejar de luchar por mantener vivo tu amor por mí. Un ejemplo perfecto es el matrimonio. Imaginaos un matrimonio en que, por ejemplo,
la mujer le dice al hombre, mira, yo voy a cuidar de ti, no te va a faltar de nada. Voy a cocinar, voy a encargarme de la ropa, voy a estar pendiente del correo, de pagar las facturas, voy a ir a comprar, todos los días te haré el desayuno y todo lo voy a hacer sin rechistar. Pero quiero que sepas que no tengo amor por ti, que no te amo. ¿Creéis que ese hombre dentro de ese matrimonio estaría contento y satisfecho con estar casado con alguien así? No. ¿Y por qué no? Esa mujer está cumpliendo con todo lo que ella cree que debe hacer para tener contento a su marido. Hace, y él no tiene que responsabilizarse. Y esta lista de esta mujer, hago esto, hago lo otro, nos puede recordar a la lista que he nombrado al principio. Es que oro, es que canto, es que ofrendo, es que invierto en los hermanos. Pero ¿qué es lo único que esta mujer le dice a su marido que no le pertenece? Le dice que no tiene amor. Ese hombre no tiene su corazón. Hay un ejemplo que se usa para hablar del amor en el matrimonio y es una plantita. Si la planta se riega, crece. Si la planta no se riega, se seca hasta que muere. ¿Es que acaso esa mujer no regaba su matrimonio con todo lo que hacía, no? Si hacemos cosas externamente, pero nuestro corazón, nuestro amor no está ahí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Has dejado tu primer amor. Y dice, y haz las primeras obras. Dios no está pidiendo que traigas lo del pasado a lo actual, a la actualidad. No te equivoques. Recuerda esa plantita que se planta, se riega, crece, viene el viento, la lluvia, el sol, pero se cuida, se riega y sigue creciendo. Dios no te está diciendo que el amor de entonces lo traigas a lo que vives ahora, sino que Dios te pide que el amor de un inicio lo mantengas. Que estés vigilante, atento, atenta. Las mariposas del enamoramiento son importantes para llegar después a que el amor crezca y deje de estar basado en esas maripositas, en esas emociones, y se vuelva un amor profundo, íntimo. Estate alerta. ¿Por qué? Porque sin hacer nada, el amor, si no se mantiene, se apagará solo. Jesús está interesado en tu corazón, no por lo que haces o dejas de hacer. Jesús está interesado en nuestros corazones. Cuidado, que a veces confundimos que el servir en la iglesia es lo que Dios quiere como prioridad en nuestra vida. Y por eso podemos encontrar personas que dentro de la iglesia digan, es que yo no hago nada en la iglesia. Mal. Eso está mal enfocado. Estamos equivocados cuando tenemos este pensamiento, porque Dios lo que nos pide es ser, no hacer, es ser. Todo lo que no se trabaja se muere, se apaga, se acaba. El amor se apaga por falta de trabajo de riego. ¿Y qué cosas pueden apagarla? He puesto aquí 4 puntos, puede que a vosotros se os ocurran más, pero he querido poner estos como principales y es, punto 1, cosas que apagan, dejadez, desánimo. La Biblia nos avisa de que el desánimo es un arma muy poderosa contra el cristiano. El desánimo debilita, desenfoca e incluso nos hace acabar rendidos. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué te desanimas, alma mía?
Dios insiste en la Biblia en el gozo, con la confianza en que Él nos sustenta. Otro punto es el entretenimiento, la distracción. De esto venimos hablando desde hace un tiempo también. ¿Cuántas horas pasamos con el móvil, con la televisión, entretenidos mirando las vidas de los demás por las redes sociales, teniendo como vía de escape de nuestro estrés el desestresarnos viendo una película, una serie, o tal vez con deporte excesivo? Y todo esto, en su justa medida, no está mal, pero como Marta, no es la mejor parte. Otro punto que apaga es el pecado. El pecado puede ser esporádico en nuestra vida o puede ser un estilo de vida. El pecado nos lleva a vicios, a malas actitudes, a actitudes arraigadas que con el paso de los años no cambian, a pensamientos de mal, nos lleva a desenfocarnos, nos lleva a alejarnos de Dios, a entrar en rebeldía. Y el otro punto es heridas sin sanar. Las heridas sin sanar son las encargadas de traer el pasado al presente de manera constante. Eso en nuestra mente hace que nos regodeemos en el pasado como si lo que vivimos en su día lo estuviéramos viviendo hoy, ahora mismo. El dolor se revive. Lo que me hirió hace años, hace meses, hace días, lo vivo como si acabara de pasar. Y podemos pensar tal vez que hay heridas muy profundas y que esas sí que se tienen que sanar. Pero tal vez otras creemos que no son tan importantes sanarlas y las dejamos ahí. ¿Desde cuándo un herido elige su tratamiento? ¿Desde cuándo un herido elige su tratamiento? Es el doctor el que decide el tratamiento del paciente, pero para ello el paciente tiene que ir al doctor. Tenemos que dar el paso de buscar ayuda, de contar, de confesar, y entonces empezaremos a sanar. Todo aquello que pasa en nuestra vida que no arreglamos, no desaparece. La frasecita del tiempo lo cura todo, no sé quién la inventó y no sé si pedir que Dios lo bendiga. Porque el tiempo no cura nada, el tiempo tapa, el tiempo disimula, el tiempo agrava. Hay sanidad en confesar. Estos puntos son los que hacen que nuestro amor mengue, que se apague. Todos ellos son disimulados. ¿Por qué? Porque no son instantáneos, no te apagan de inmediato. De hecho, no te das ni cuenta de que te estás apagando. Pero como siempre, Dios tiene solución. Y aquí es donde entramos al punto 3, que es instrucción. Recordamos que hemos pasado por el halago, el reproche, y ahora vamos al punto 3, instrucción, arrepentimiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el versículo en Apocalipsis, y arrepiéntete. Solución para el que ha dejado el primer amor, el arrepentimiento. Vamos a ver en la Biblia qué nos habla de lo que es el arrepentimiento. No hace falta que los busquéis. Yo diré las citas por si alguien quiere apuntar. Son 3 versículos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto está Proverbios 28:13. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el otro versículo dice, Salmo 32, del 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Buah! Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El arrepentimiento no es decir perdón con la boca. El arrepentimiento es llevar el perdón al hecho. Si yo pido perdón por mentir, pero sigo mintiendo, en mi vida no hay arrepentimiento. Si yo pido perdón al hermano porque le he hablado mal, le he dicho una mala palabra, pero en mi mente y en mi corazón pienso que esa mala palabra se la merece, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en lo que yo hacía antes y ahora ya no hago. Como siempre, la Biblia nos enseña los principios por los que nos tenemos que regir, pero somos nosotros los que decidimos si obedecemos o no. La Biblia nos enseña el camino, pero Dios nos da libre albedrío para elegir cuál cogemos. Hemos leído en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Quieres continuar secándote? ¿Quieres que tu amor se apague? Es fácil. No cambies de rumbo. Continúa caminando sin hacer nada, sin esforzarte. Continúa diciendo con tu boca perdón a todo el mundo, incluido a Dios, pero no actuando en el perdón, no llevando a la práctica este arrepentimiento. Creerás que con decir todo estará arreglado, aparentemente estará arreglado, pero en realidad tus huesos seguirán envejeciendo solos. Hermanos, esto no es un juego, depende nuestras vidas de ello. Cada día que pasa, que tenemos temas pendientes, como hemos visto antes, heridas sin sanar, dejadez, pecado, entretenimiento. Cada día que pasa es un día más que nuestra vida se seca. Dice el versículo, arrepiéntete, y continúa diciendo, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, cuando una persona decide no arrepentirse, se queda ciega, va a tientas. Dice el Señor que quita el candelero de su lugar, lo que da luz, se acaba, lo quita. Entonces, la persona, ¿qué le pasa? Que pierde la orientación, pierde su lugar y esto le hace ir perdido. ¿Quieres que tu amor esté vivo? Pues acude a la gracia de Dios. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Acude al Dios de amor. En la Biblia encontramos muchos versículos que hablan de la importancia de conocer a Dios. Y este conocer se refiere a la palabra yadá, que es intimidad con Dios. El conocer a Dios no prioriza el nivel intelectual. Por supuesto que debemos escudriñar las Escrituras y aprender cada vez más. Pero Dios se está refiriendo al hecho de profundizar
en el carácter de Dios. Profundizar en el tiempo de intimidad a solas con Dios. Profundizar en conocer quién es tu creador. Yadá es para lo que Dios nos ha creado. Dios no está interesado en cuántas veces oras, en cuántas veces ofrendas, en si limpias la iglesia, aunque todo está bien que lo hagamos. Dios está interesado en cómo está tu corazón y además en cómo está tu corazón cuando haces todas estas cosas. ¿Qué valor le damos a Dios en nuestra vida? Cuando muramos, no valdrá de nada llevar una lista de tareas a Dios. Mira, Señor, yo esto, tic, 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 tic. Dios no quiere tus tareas, quiere de ti la mejor parte, la que María escogió. Qué difícil se nos hace cumplir esto como seres humanos, ¿no? Cada día es una lucha constante para el cristiano perseverar en los principios de Dios. Cada día. A veces nos comprometemos con Dios en cosas que después duramos un mes, unos días, pero entonces nosotros sí que exigimos que Dios cumpla. Hace unos jueves en el estudio bíblico, hago paréntesis, los estudios bíblicos valen la pena, se aprenden muchas cosas. Hace unos jueves en el estudio bíblico aprendimos sobre la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30. Y hubo un detalle que me llamó mucho la atención. Dice uno de los versículos de Mateo 25, el 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, el Señor reparte a todos los talentos, ¿no? Y se va por mucho tiempo. Y cuando vuelve, se encuentra que 2 habían producido. Y el tercero no. Y el que no produce, encima, se excusa. ¿Qué le pasa al ser humano con el tiempo? Generalmente, el tiempo se nos escurre de las manos. El tiempo no es nuestro aliado, no suele ser nuestro aliado, sino más bien nuestro enemigo. Hacemos promesas que cumplimos un tiempo y luego nos olvidamos o las dejamos. Y el Señor de la parábola de los talentos se va por mucho tiempo y vuelve cuando tal vez ya ni le esperaban. Ya a lo mejor ya ni se acordaban, habían entrado en la rutina, cada uno en la suya, los de producir y los de no producir. Y Jesús subió al cielo hace mucho tiempo y nos dejó al Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que produjéramos, para que tuviéramos un consolador, un ayudador. Pero la promesa de Jesús no terminó ahí, sino que Jesús prometió que volverá a por su esposa. Aunque sea después de mucho tiempo, Él volverá por su esposa. Seamos cuidadosos con nuestro tiempo. A veces no vivimos como si Jesús fuese a volver. Vivimos inmersos en nuestros quehaceres diarios, en nuestros problemas, en nuestras responsabilidades, y se nos va pasando el tiempo y no nos damos cuenta de que la venida de Jesús cada vez está más cerca. Cuidado, el tiempo no es nuestro aliado, sino más bien nuestro enemigo. Y para situarnos, hemos pasado por el punto primero, el halago, el punto 2, el reproche, el punto 3, la instrucción, y vamos a por el último punto, que es la promesa. Dice Mateo, la promesa es al que venciere, empieza así la frase, ¿no? Dice Mateo 24, del 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis hemos leído, al que venciere. Las cartas que encontramos en Apocalipsis están escritas para las iglesias, es decir, en plural. Pero esta promesa, al que venciere, está escrita en singular. ¿Por qué? Porque es individual. Cada uno tiene la responsabilidad de preocuparse en vencer con Jesús. Es independiente del otro. No podemos responsabilizar al de al lado de no perseverar, de no luchar, de que nuestro amor se enfría porque es que, claro, el otro me lo pone muy difícil. Es muy cómodo echar la culpa a los demás, pero, hermanos, esa es una comodidad terrenal y momentánea, porque en el cielo no nos va a servir de nada señalar a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Dice el versículo, el que persevere, este será salvo. En el libro de Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo, pero capítulo 1, del versículo 20 al 23 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Este versículo nos está dando la clave. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Cómo podemos perseverar en el amor? ¿Cómo llegamos a la meta? Dios nos da herramientas eficaces en estos dos versículos que acabamos de leer. La fe y la edificación es una buena herramienta. Edificación los unos con los otros. La edificación en la fe es lo que destruye el culpar a los demás de lo que hacemos. La edificación los unos con los otros nos fortalece, nos da unidad en el cuerpo de Cristo. Otra herramienta es la oración. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y otra herramienta que nos da es el rescate, la compasión. ¿Qué es la compasión? Sentimiento profundo de empatía y ternura hacia el sufrimiento ajeno. Es decir, dejar de mirarnos nosotros, mi yo, para edificar al otro. Cuando viene una persona en la iglesia que necesita ser rescatada de la vida que le pesa, que le hunde, la mejor medicina es mostrarle compasión y darle esperanza. Desechemos la idea de superioridad moral, espiritual, porque como somos mejores, porque como no vivimos en pecado, no somos mejor que nadie. Es Dios quien nos da valor.
No nos pongamos en el lugar de Dios con juicio a los demás. Si tú estás dañado y viene una persona a juzgarte, ¿crees que esto te puede ayudar o te va a estropear todavía más? Te hunde. ¿Cómo vamos a llegar al corazón de otros si muchas veces nos acercamos con prejuicios hacia ellos? Tengamos presente la compasión, recordando que en nuestra vida también han tenido compasión de mí. También me han ayudado. ¿Y ahora qué hago? ¿Solo me dedico a mí en vez de a otros? A veces no salimos de nuestro propio embrollo, de nuestro propio nudo de vida, justamente porque no vemos más allá que nuestro ombligo. Entendamos que la iglesia es un equipo, somos un hospital, no somos un club social, somos un hospital. Buscamos ser curados, buscamos ser restaurados, todos, aquí no se salva nadie. Esta frase no va para el que acaba de entrar por la puerta. La iglesia no es un lugar para conseguir beneficio propio o un lugar de realización personal. La meta no es ascender en cargos, sino ascender en relación con Dios. Tenemos mucho trabajo por delante. Así que mantengamos vivo el amor por Dios y por su obra. Él entregó a su Hijo por nosotros. Estemos vigilantes, cuidando de nuestra vida, sin mancha. Si caemos, pidamos ayuda. Somos un cuerpo. Oremos sin cesar por nosotros y por los demás. Arrepintámonos de todo lo que está enquistado en nuestra vida y no nos deja avanzar. Cuidemos de los demás. Seamos de edificación. Vivamos en fe. Tengamos un corazón compasivo como el de Jesús. Y para acabar dice Judas 1 del 24 al 25. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Amén. Hasta aquí el mensaje de hoy y vamos a orar si os parece bien. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque como siempre, primero desafía al que la tiene que dar. Señor, y tú estás en esta mañana hablando de un desafío muy grande, pero no imposible. Señor, tú nos das las pautas de qué es lo que tenemos que desechar en nuestra vida y las pautas de cómo debemos enfocarnos para que nuestro amor se mantenga, para que incluso el que haya perdido ese amor lo recupere. Señor, gracias porque tú eres el Dios que nos muestra nuestras debilidades, nuestros defectos, para que nosotros podamos levantarnos, ser restaurados. ¿Nos ayudas en esta restauración? Tú completas la obra en nuestra vida, siempre. Señor, tú no dejas cabos sueltos. Señor, y
Yo te pido que en esta mañana podamos ser una iglesia, Señor, un hospital, Señor, un lugar de recuperación, Señor, un lugar de restauración. Señor, que podamos dar ese amor, Señor, que tú tanto nos das, que podamos darlo, Señor, que no seamos egoístas, que no nos quedemos todo para nosotros. Señor, que tú limes las asperezas, Señor, que tú obres, Señor, en el caminar diario, Señor. Señor, que los quehaceres, que el tiempo, Señor, no se nos escurra de las manos. Señor, que el tiempo lo aprovechemos, Señor. Que lo aprovechemos para regar esa planta, Señor. Que crezca, Señor. Que cuando veas algo que se empieza a secar, nos alertes, Señor. Pero para esto, Señor, sabemos que tenemos que estar pegados a ti, a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar tu presencia, Señor. A profundizar, Señor, en tu amor, en el carácter que tienes, Señor. Señor, reenfócanos, Señor. Que no le demos prioridad al hacer. Que no le demos prioridad, Señor, a hacer. Que le demos prioridad al ser, Señor. Que como ese ejemplo, Señor, que hemos visto esta mañana, que tú te puedas encontrar una esposa que te da su corazón. Que cuando vengas a por tu iglesia, Señor, te encuentres ese corazón abierto, dispuesto para ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, Señor, que no fallas, Señor. Gracias porque tienes la mano tendida, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Porque tu primer interés es que nosotros estemos sanos, que seamos libres, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria, Señor. Señor, que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.